El día 5 de septiembre a las 23 horas me sorprendí con un interesante registro a pocos kilómetros de mi casa, una ave rara en la provincia y de la que no tenía observaciones. En la laguna de Navarro había aparecido una solitaria garza azul, además de haber registros de sirirí vientre negro, otra ave poco frecuente en la zona. Al amanecer del día siguiente nos preparamos y salimos de viaje rumbo a Navarro, la primera de 2 jornadas donde visitamos el lugar en busca de estas y otras especies, aunque no estábamos seguros de encontrarlas. Esta localidad de 15.000 habitantes está en el norte de la provincia de Buenos Aires y relativamente cerca del área metropolitana de la capital argentina. La laguna posee poca profundidad y tiene una superficie de 180 hectáreas. Llegamos a poco de salir el sol al camping municipal, donde se abona una entrada y fuimos bien recibidos. Hay gran cantidad de mesas y fogones para poder utilizar, además de una buena arboleda. Los juncales y totorales crecen al borde de la costa. Entre ellos queda retenida la vegetación flotante compuesta por varias especies. Toda esta vegetación es el hábitat de muchos animales, desde invertebrados como insectos, crustáceos y moluscos, hasta aves y algunos pocos mamíferos. Entre los vertebrados, las aves son las más abundantes y diversas. Buena cantidad de ellas proliferan en la costa. Los varilleros congos siempre están asociados a los humedales. Hacen sus nidos entre la vegetación alta y recorren la que es flotante. Se los puede ver voltear a las hojas y raíces sumergidas para poder capturar diminutos crustáceos y otros pequeños invertebrados que allí proliferan. Los machos tienen plumaje oscuro, con la frente y garganta de color borrabino. En tanto que las hembras poseen plumaje pardo con tonos amarillentos en cara y pecho. Un ave de la misma familia y comportamiento similar es el varillero ala amarilla. Otra especie que camina sobre la vegetación flotante es la jacana. Posee los dedos muy largos, para poder distribuir mejor su peso y no hundirse. Al igual que los congos, revisa meticulosamente la vegetación y también las revuelve en busca de camarones, caracolitos o pulgas de agua. Los adultos tienen el dorso marrón rojizo y el resto del cuerpo negro. Los ejemplares juveniles son bastante diferentes, poseen plumaje blanco y dorso marrón. Con el paso del tiempo, estos van reemplazando paulatinamente sus plumas blancas por las de color negro, en forma discontinua. Yo te castigué. En la costa y los árboles cercanos a la laguna había muchos patos de collar. Esta especie nidifica en los árboles y gusta de posar sobre palos, ramas, postes y alambrados. Los machos y las hembras son muy diferentes en su plumaje, siendo el de los machos el más colorido. Es muy común verlo en parejas, aunque a veces andan en pequeños grupos o junto a otras especies de patos. Seguimos buscando las aves que vinimos a ver y nos acercamos a una península artificial en la que tendrían que estar estas aves, según nos contaron varios observadores que encontramos en esta salida. Nos mantuvimos algo alejados para no perturbarlas y aprovechamos los aumentos que da nuestro equipo. Había algunos biwás y varios patos descansando al sol. También un casal de chajá que se alimentaba de hierba.
Entre ellos andan algunas pollonas negras y, sorprendentemente, una bandada de sirirí vientre negro. Es una de las especies de aves que vinimos a buscar. En la provincia es muy escaso, se encuentra mayormente en el norte del país. Lo que más nos llamó la atención es que fuera una bandada de más de 40 individuos. Es una prueba de que están afincados en la laguna, cosa que luego fuera confirmada por otros observadores que los vieron en el pasado. Es una de las 3 especies del género Dendrocygna que viven en el país. Son bastante desconfiados y nos observaban con cautela. Gustan de posar también sobre los palos, como estos que están en esa península artificial. En esta laguna están presentes los 3 siriríes. El más conocido por ser el más abundante y residente es el sirirí pampa, también llamado sirirí cara blanca o pato silbón de cara blanca. En esta laguna vimos pocos, aunque es muy común que se junten en agrupaciones de hasta cientos de individuos. La tercera especie que vimos es el sirirí colorado. Es mucho menos frecuente que el sirirí pampa, aunque no es raro. Suelen verse en bandadas en ciertas épocas del año. Otras especies de patos nadaban cerca, como estos patos de collar. El pato barcino es una de las especies más comunes de la región. Encontramos una pareja con sus pichones muy pequeños, que se alejó raudamente al vernos. En tanto que en la península un grupito de pato maicero descansaba al sol. Es una especie muy similar al pato barcino, aunque de mayor tamaño. Los cisnes también estaban con pequeños pichones, por eso nadaban con mucha cautela y alejándose de la gente. Cerca de la península hay un colorido cartel con el nombre de la ciudad. Allí cerca andaba sobre el césped un picaway, que caminaba o hacía cortas carreras para atrapar insectos. Otro que andaba por ahí era el hornero, pájaro muy abundante y que es el ave nacional. Seguimos caminando hacia un sector donde hay una islita unida por un puente de color celeste. En ese lugar había un carrito de comidas con una calandria encerrada. Avisamos al personal del camping de la situación, con la promesa de comunicarse con el propietario para que la liberara, aunque cuando nos fuimos aún permanecía allí. Ojalá haya podido sobrevivir. Sobre las luminarias posan muchas aves. Son elegidas como posaderos principalmente por los chimangos y por las golondrinas ceja blanca. Los chimangos son muy abundantes y se paran también sobre las ramas, siempre atentos ante cualquier posibilidad de obtener alimento. Son muy oportunistas y buscan cualquier residuo comestible.
Desde la isla teníamos una muy buena vista de unos sauces donde varias aves tomaban su descanso. Allí nos dijeron que habían visto a la garza azul, aunque solo vimos varios biwás y una garza blanca. El macácara blanca, también conocido en la zona como zambullidor chico, se sumerge reiteradas veces para pescar, desde camarones a diminutos peces, como en este caso. A lo lejos nadaba un par de macá plateado, otra especie rara en la región, que apenas percibimos con el máximo aumento de la cámara. Por una información que nos dieron, cruzamos hacia el dique que está en el origen del arroyo Las Garzas. Atravesamos el camino de acceso y nos dirigimos hacia el curso de agua. A lo lejos, apenas discernible, encontramos entre unas garcitas blancas a la tan ansiada garza azul. De inmediato se sumaron varios observadores de aves y caminamos por una senda para verla más de cerca. Fue una gran emoción poder verla, ya que era el primer avistaje de la especie para la mayoría de los que acudimos al lugar. Su coloración es azul violácea, bastante llamativa, pero es difícil distinguirla a la distancia en su ambiente natural. Prefería ir donde estaban las garcitas blancas, una especie muy similar y del mismo género. En ese lugar también había otras especies, como patos, biwás y un par de gaviotines. Volvimos al camping muy contentos de ver a la garza azul y nos dirigimos a la península, ya que nos dijeron que volvía reiteradamente hacia ese lugar. Allí pudimos ver a una pareja de chajá en unos juncos cercanos. Pero a los pocos minutos la garza azul volvió a la península. Por fortuna, la vieron muchos de los que habían acudido a la laguna para poder verla, y más cerca aún que en el arroyo. Estuvo varios minutos descansando en ese lugar, entre algunas otras aves. Seguimos caminando por el borde de la laguna, para ver qué podíamos encontrar. En las instalaciones del club de pesca, una bandada de paloma doméstica tomaba sol sobre un tejado. Otras palomas prefieren los árboles para posar. Muy común es la torcaza, aunque mucho más rara de ver es la torcasita. Otras dos especies de palomas grandes presentes aquí son la paloma picazuró y la paloma manchada.
Entre las garzas arborícolas se suele ver posadas en lo alto a los chiflones, también conocido en esta zona como garza silvona. Un pájaro exótico que cada vez se está viendo más es el estornino pinto. El chingolo es muy común, como en gran parte del país. Al igual que la ratona, o ratucha, ampliamente distribuida en el continente. Una especie que suele andar en las arboledas es el carpintero real, aunque a veces suele oírse más que verse. Seguimos recorriendo el camino que bordea la laguna. Nos concentramos en observar la fauna que frecuenta la vegetación acuática. Allí encontramos a un coipo descansando entre los juncos, que era apenas visible. En el agua varias especies de rálidos estaban en buen número. Las más abundantes estos días en Navarro son las pollonas negras. Se distinguen por su escudete y parte del pico de color rojo intenso. ¿Qué son los amarillos? Las gallaretas también están presentes, como la gallareta escudete rojo. También está la gallareta ligas rojas, que tiene escudete amarillo con 2 líneas rojas en cruz. Más pequeña y de coloración muy diferente es la pollona pintada. Todas estas especies tienen una alimentación parecida, que consiste en algas, plantas acuáticas y pequeños invertebrados. Se alimenta principalmente de pequeños caracoles, aunque ingiere cualquier invertebrado, incluso carroña. El tero es un ave muy común, se puede ver a orillas de la laguna, aunque prefiere andar tierra adentro. Nidifica en el suelo, en una depresión, aunque este en particular estaba empollando sobre un tronco cortado al ras. Nunca se movió del lugar, solo emitía algunos gritos si uno se acercaba mucho. Entre los repollitos de agua pudimos encontrar un anátido de pequeño tamaño, el pato capuchino. Andaba un pequeño grupo que filtraba el agua entre la vegetación. En tanto que una cigüeña sobrevolaba la laguna. Las totoras suelen servir de atalaya para varios pájaros, como el pico de plata. Desde allí observan su entorno, principalmente para ver insectos en vuelo, que son sus presas. También tiene predilección por buscarlo en lugares con pasto corto o sobre la vegetación acuática.
Los machos son muy llamativos por su plumaje negro, que contrasta con las plumas de las alas, que son blancas. Cada ojo tiene un pericular carnoso de color amarillo claro. Las hembras son más discretas, con plumaje de color marrón jaspeado. Otra ave de la misma familia es el venteveo, especie muy oportunista que en las lagunas es bastante común. Posa sobre los juncos, desde donde observa el paso de los peces, que capturan aguas someras al estilo de un martín pescador, aunque sin zambullirse. En ese sector nuevamente encontramos a la familia de cisnes, aunque son muy recelosos cuando ven o sospechan que anda alguien, y se refugian en la seguridad de los juncales de aguas adentro. Luego de un rato alcanzamos al sector del mirador, que tanto nos recomendó la gente del camping. Desde allí, en una posición más elevada, se tiene mejores vistas de la laguna. No hay tanta interferencia de los juncales y totorales para ver la fauna. Allí vimos a una pareja de pato Picasso, que estaba extrañamente confiada de nuestra presencia. También había una especie de pato muy pequeño, bastante más arisco, salvo uno que se fue acercando de poco. Es el pato zambullidor chico. Los machos tienen plumaje rojizo y cabeza negra, con el pico celeste durante la época reproductiva, en tanto que fuera de esta temporada su plumaje es similar al de las hembras, que es amarronado con dos líneas más oscuras en la cara. Allí nuevamente nos encontramos con algunas pollonas negras. Entre ellas pasó raudamente un macá grande, por mucho el mayor de su familia en el continente. Si bien visitamos el lugar 2 semanas antes del comienzo de la primavera, ya se puede considerar que climatológicamente está comenzando. Las temperaturas son más agradables y varias plantas están con sus brotes y primeras floraciones. Como este sauce, repleto de flores que son visitadas por las abejas. Varias aves se refugian entre los juncos, como este solitario carao. O los caracoleros, que también nidifican entre los tallos de estas plantas. Vemos aquí a un juvenil, de plumaje marrón jaspeado, con cara de color blanco amarillento. Los machos adultos, en cambio, son de color gris pizarra. Esta especie se alimenta exclusivamente de caracoles acuáticos del género Pomacea. Más adelante seguimos hasta donde finaliza el predio municipal. Encontramos a una calandria grande que recorrió el suelo, buscando insectos. Es otra especie muy común y oportunista. A la distancia vimos a un carancho buscando material para construir su voluminoso nido. Nos quedamos unos minutos allí, y vamos volviendo al irse acercando el mediodía. Se sentía el croar de los sapos en un sector inundado, cercano a la laguna. Algunos de ellos pudimos ver. Ese sector anegado era visitado por los corvillos cara pelada. Logramos captarlos bien cuando volaron, y cuando algunos de ellos posaron sobre unos árboles. Estas aves buscan lombrices y otros invertebrados que capturan hundiendo su pico en el agua baja o en el barro.
Al mediodía volvimos a la zona cercana a la península. Nuevamente vimos a la familia de cisnes. Estos se fueron acercando a la costa, aunque de a poco, al ver el movimiento de gente, se fueron desplazando junto a sus hijos aguas adentro. Ahí nomás vimos a un chajá nadar hasta unos juncos, donde se encontraba su pareja. Estos tenían predilección por ese sitio. Quién sabe si lo estarían usando como nido o simplemente de lugar de descanso. En el momento que estábamos mirando la actividad de los chajás, apareció nuevamente la garza azul en la península. Estuvo pocos minutos allí, parada tranquilamente en el suelo. Luego voló hacia los sauces, al otro lado de la laguna. Posó sobre una rama por muchos minutos. Luego nos fuimos nuevamente para donde termina el predio del club de pesca, y más allá, hasta el puente ferroviario, mientras íbamos mirando las aves y otros bichos. Entre las jacanas y pollonas negras descansaba una pareja de surirí colorado y otra de sirirí vientre negro. Ya por la hora las aves estaban con bastante contraluz, así que desviamos nuestro objetivo para ver el cortejo y apareamiento de los sapos. Había una enorme cantidad de ellos, y sus voces llenaban el ambiente. Ese suelo inundado, al lado de la laguna, también estaba repleto de pequeños peces. Estos nadaban entre los sapos, que estaban ocupados en sus cosas. La gran cantidad de pececitos, fuera y dentro de la laguna, eran parte del alimento de muchas aves. Seguimos explorando el sector norte de la laguna, hasta llegar a un viejo puente ferroviario. Solo vimos unos pocos pájaros más y muchos sapos. Emprendimos la vuelta hasta el camping, para descansar un poco y tomar unos mates. En ese lugar hicimos las últimas observaciones, donde pudimos ver algunas de las aves que no vimos durante la jornada, como un zorzal chalchalero buscando lombrices que asoman del barro. Sobre ellos, las cotorras tenían sus nidos. Y también había una tacuarita azul que se desplazaba entre las ramas de un eucalipto. El sol de la tarde iluminaba el ambiente con luz cálida.
Era momento de volver luego de pasar gratísimos momentos de observación de naturaleza en la laguna, con avistajes que serán inolvidables para nosotros. Unas palomas y un carancho nos dieron la despedida del camping. En total vimos 70 especies de aves. Dejamos los listados en la descripción. Queremos agradecer a todos los que nos brindaron datos antes de ir o después, con quienes estuvimos charlando en la laguna. Si te gustan los videos sobre aves y aprender sobre ellas o los lugares donde viven, no te pierdas los próximos estrenos de Flora Fauneando.